Hay una pregunta la primera pregunta o duda que había era si en Apocalipsis 17, donde se nos habla de, vamos a ir a Apocalipsis 17, donde Apocalipsis 17 es un capítulo interesante, ¿no? La palabra de Dios en dos capítulos nos habla de lo que es la Babilonia antigua y nos habla de la Babilonia religiosa y nos habla de una Babilonia económica. En el capítulo 17 eh, eh, nos habla realmente de un sistema religioso. Mucha gente ha querido hacer coincidir por ciertas características que hay en la descripción, han querido hacer concebir que esto se refiere a una iglesia en específico de las iglesias cristianas que hay hoy en día, y me voy a referir a las posiciones que hay. Se dice que es la iglesia católica, la gran ramera, ¿no? Y abiertamente muchas orientaciones de orden evangélico o protestante, cuando se habla de escatología, presentan este pasaje de la Babilonia antigua y del sistema religioso. Pues el capítulo 17 habla de un sistema religioso. El capítulo 18 habla de un sistema económico, pero focalizado en una ciudad. Una ciudad en la cual el anticristo va a establecer, ¿sí? Llamémoslo así, su centro de operaciones, ¿sí? Para el manejo de todo lo que es la economía del mundo. Es interesante y vamos a estar viendo en estas dos últimas reuniones cómo estamos yendo hacia un gobierno universal. Y es una de las necesidades que hay para que surja el anticristo. A una economía universal, a un gobierno universal, se ha perdido la credibilidad, no hay liderazgo en los países. A veces se pregunta, bueno, ¿y quién puede ser el líder que va a sacar adelante este país o aquel país? Y hay crisis de liderazgo. Y esas crisis de liderazgo llevan a buscar una figura, ¿sí? Que se vuelva un gobernante que venga a dar solución a los problemas básicos que pueda tener la humanidad en esa época. Es la escritura que va a haber dos problemas fundamentales en el fin del tiempo, que son paz. Hay una necesidad fundamental de paz, todo el mundo anda buscando la paz y la seguridad. Entonces van a buscar un líder que le dé respuesta a esas dos connotaciones. Si ustedes miran, nosotros en nuestro propio país estamos buscando a alguien que nos garantice paz y que nos garantice seguridad. Sí, son dos cosas fundamentales para el modo vivendi del hombre. Y el anticristo, pues, es un personaje, del cual estaremos hablando, es un personaje. Dice la escritura que este personaje debe salir de las muchas aguas, o de los mares. Cuando la Biblia hace referencia a las muchas aguas o los mares, habla del mundo gentil. Habla del mundo gentil. Por eso les decía que es importante definir, cuando la Biblia habla de personas, las define en tres instancias: gentiles, judíos y una tercera nomenclatura que es la iglesia de Cristo. ¿Sí? O sea, gentil el que no es judío. Ya estudiamos la semana pasada un poco pues, de dónde venía el concepto de judíos. Vienen de la tribu de Judá, de la tribu que se fue al sur, la de Judá y de Benjamín, y de ahí viene el mote de judíos porque provienen de la tribu de Judá. Y por ahí venía la línea mesiánica. Entonces de ahí viene el concepto de judío. Y viene el concepto del pueblo escogido de Dios, por supuesto. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, la Biblia cuando habla y describe todo el panorama de todo orden salvífico y profético, tiene en cuenta esas tres características de esas tres definiciones. Una, hay cosas que se refieren exclusivamente a Israel, hay cosas que se refieren exclusivamente a la iglesia y hay cosas que se refieren al mundo en general, al mundo gentil. ¿Sí? Sí. Entonces dice que va a salir el anticristo de las muchas aguas, va a ser un príncipe que va a surgir de un imperio que se llama, que gobernó el último imperio, porque es un resurgimiento del último imperio que se dio, que fue el romano. Dice que ahí este hombre va a salir de un resurgimiento de una asociación de países que pertenecieron al antiguo imperio romano, ¿sí? Y ese personaje saldrá de allí. Dice que va a tener también el acompañamiento de un falso
de un líder religioso. Habla de dos bestias, habla el libro del Apocalipsis. Una del anticristo y otra del líder religioso. Hay un líder religioso que va a utilizar un sistema universal. Todo está yendo a una unificación política, a una unificación religiosa, ¿sí? Y es parte del plan para que surja el anticristo. ¿Y cómo es importante la unificación religiosa en el proceso de la manifestación del anticristo? La parte religiosa es fundamental. Y habla de un líder religioso, ¿sí? ¿Sí? Que va a hacer uso de ese sistema universal de religiones que habla el capítulo 17 del Apocalipsis. Cuando habla de la ramera, habla de un sistema religioso. Ahí no está hablando específicamente, ¿no?, de una religión determinada como cristiana, lo cual no podemos identificar a la Iglesia Católica porque mucha gente, por ciertas características que describe el capítulo, tratan de identificarlo con la Iglesia Católica. Pero dice que es un sistema religioso que va a aceptar a todas las religiones del mundo. Es un sistema religioso como tipo nueva era que le va a dar partícipe a todas las religiones, donde pone de acuerdo a las religiones cristianas monoteístas que hay, que son la judía, ¿so?, que es la religión de los musulmanes, ¿sí?, y la de los judíos. Imagínense lo que es lograr encontrar un parámetro de sistema religioso que pueda poner de acuerdo a judíos, musulmanes y cristianos. Y no solo esos tres, porque estamos hablando de las monoteístas, sino que va a permitir ser una respuesta y participan en ese sistema todas estas religiones hindúes, todas estas religiones del Oriente, ¿sí?, van a tener coparticipación en el sistema. O sea, es una habilidad enorme para manejar el proceso religioso. Y tiene que ser de una habilidad enorme porque ustedes van a estar viendo que parte de los acontecimientos que tienen que pasar en la última semana y que seguiremos hablando hoy de las 70 semanas con el pueblo de Israel, dice que en la última semana se volverá a reconstruir el templo, se volverá a restituir el sacrificio, y para restituir el sacrificio tiene que haber templo. O sea, no hay forma de que haya sacrificio sin haber templo. ¿Y quién requiere el templo? Pues los judíos, porque se está refiriéndose al pueblo de Israel. Nadie más requiere templo. En Israel nadie más requiere templo, si es para los judíos. Y dice que el anticristo va a hacer un pacto. Y dice que hace un pacto con muchos. Y cuando habla de muchos, el término mucho es un involucramiento de todo el sistema universal. ¿Para qué? Para que se permita a los judíos construir su templo. Y esa persona que tiene que participar dentro de ese proceso de unificación o de religión universal va a ser una mano derecha del anticristo. La palabra de Dios habla de dos bestias. Una el anticristo y la otra este falso religioso o profeta religioso, ¿sí? Vamos a estar viendo que el anticristo va a sufrir una herida. Ese tipo es un hombre muy importante. O sea, el anticristo va a tener unas características y unas particularidades únicas. A él no lo van a terminar adorando porque, como adora a alguien porque sí, al sol o a la luna o a las estrellas, ¿no? Es un hombre brillante. Es un hombre brillante que le empieza a dar soluciones a la humanidad, a necesidades que tiene la humanidad y que nadie se las ha podido dar. Es un hombre sabio, inteligente, de mucho carisma, dice la escritura, ¿sí? Y la gente va a terminar diciendo quién como él, no hay nadie como él. Y no estamos hablando de gente tonta, es gente que está buscando una respuesta significativa para la vida. Dice que este personaje va a lograr que se logre esa unificación religiosa. Entonces, ese capítulo 17 habla de un sistema religioso universal. ¿Sí? Y habla de Babilonia, ¿por qué? Porque en Babilonia, la palabra Babel y Babilonia vienen de la misma raíz. O sea, Babilonia viene de Babel. ¿Sí? Entonces, ese sistema de Babel, ese sistema de los caldeos, que lo que construyeron fue un seguridad, buscaba entender y comprender el mundo espiritual, pero desde la perspectiva, no de Dios, sino de la perspectiva de Satanás. ¿Sí? Es el arremedamiento de Satanás para darle una respuesta al hombre para que Dios no le saliera adelante al hombre cuando Dios hubiera querido hacer algún juicio sobre la tierra. Es un poco lo que dice la escritura. En Babilonia se vivió los mayores niveles de hechicería, de horóscopos, de estudio de los astros, de magos, de adivinos, surge en Babilonia.
en Babel y en Babilonia. ¿Sí? Entonces, por eso habla de un sistema, inclusive dice, en una parte, dice, en el versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. ¿Sí? Entonces, es un sistema religioso abominado por Dios. No hay cosa que abomine a Dios porque es un sistema que trata de arremedar a Dios. Entonces, capítulo 17 habla de la Babilonia como un sistema religioso, ¿sí? Que se va a dar en ese tiempo, que el anticristo lo va a utilizar hasta cuando le sea útil, y cuando ya deja de serle útil, dice la escritura que la va a desechar, ¿sí? La va a desechar, o sea, va a utilizarla mientras le sea útil. Va a llegar un momento donde el anticristo, dice la Biblia, que va a sufrir una herida de muerte, así dice la escritura, y de muerte es que lo matan. O sea, la escritura no dice que es una herida de muerte para decir que le dieron un tiro, que está el tipo muriéndose, no, el tipo lo matan. Y muy seguramente este líder religioso va a orar por él y seguramente, o no, la palabra de Dios dice que Satanás, ¿no? Lo personificará, o sea, tomará posesión de este líder religioso. Pronto vamos a hablar un poquito también de eso en el curso de estos 2 días, por lo menos tocarlo, el concepto de cómo puede poseer Satanás. Satanás siempre ha querido reinar y esta es la oportunidad que él tiene para reinar. Entonces, de una manera milagrosa, le da vida nuevamente al anticristo y pues eso va a sorprender a todo el mundo. Primero que él era un hombre brillante. Ustedes saben que personajes que han incidido en la humanidad han tratado de matarlos. Voy a hablar del caso de los Kennedy, de John Fitzgerald Kennedy, un hombre que fue muy apreciado en los Estados Unidos. Fue muy apreciado porque tenía ciertas particularidades. Tenía particularidades de que era un hombre religioso, ¿sabían? Que era un hombre de familia. Era un hombre que cautivaba con ciertas particularidades que él tenía. ¿Sí? ¿Y qué le hacen a este hombre? Un buen día le hacen un atentado y lo matan. Yo creo que esto va a ser algo tipificadamente parecido. A este hombre, en su brillantez, porque el periodo de la gran tribulación está dividido en 2 periodos, de 3 años y medio y 3 años y medio. En los primeros 3 años y medio es donde él surge, ¿sí? Donde él cautiva a la humanidad, empieza a darle soluciones a la humanidad de una manera significativa y sistemática. Llamémoslo así, son los gozosos y los gloriosos de él, donde él maneja toda la parte, usa para manejar todo el contexto religioso a través del líder religioso que le acompaña, ¿sí? Y lo utiliza para eso, hace los acuerdos para que se le permita a los judíos reconstruir el templo. Permite que las religiones universales, que son a veces tan contradictorias, ¿sí? En sus puntos de vista y en sus posiciones, ¿sí? De fundamento de sus declaraciones de fe, pero llega a tener un acuerdo, es tan pluralista que llega, es que imagínense poder de acuerdo, voy a hablar solamente de las monoteístas, poner de acuerdo a los judíos con las religiones cristianas, con los musulmanes. Imagínense, cuando hay fracciones tan radicalmente contradictorias. O sea, va a tener una habilidad extraordinaria. Y es más, usted y yo vemos que hoy en día hay religiones que buscan eso. La nueva era, ¿sí? La connotación de estructuras como la masónica, como la estructura de los Illuminati, los del Club de Bilderberg, ¿sí? Van buscando que se vayan construyendo ciertas características que de una manera el hombre va llegando a generar una solución a sus propios problemas donde se le da participación y aceptación a la verdad de cada individuo. Hoy en día ya lo vemos hacer, todo el mundo tiene que respetar la verdad, cada cual tiene su verdad, imagínense. Cuando la verdad se entendía que es un concepto absoluto, ahora hay que aceptar que la verdad ya no es absoluta, sino que la verdad es relativa y que yo me puedo relacionar con toda la gente y buscar una armonía con toda la gente mientras no me pisen las mangueras, o sea, que me acepten mi posición y mientras yo no toque las de otros, todo el mundo tiene que aceptar mi posición. Ese es un concepto de relativismo que lo estamos viviendo ya a la orden del día, en nuestra política, en nuestras leyes, ¿sí? Estamos aceptando, tiene que aceptarse a todo el mundo porque todo el mundo tiene su verdad.
Entonces ya no hay un patrón que define la verdad. Ahora cada cual tiene su propia verdad. Eso sería para un tema bien interesante, para hablar acerca del concepto de la verdad. Cuando uno define la verdad es algo que es inmutable, es algo que no cambia, es algo que es fiel, es algo que es seguro, ¿sí? Ese es el concepto de verdad, y el único que ha dicho ser la verdad ha sido Jesús. Dios fue el único que dijo ser la verdad. Y Él tiene un patrón de verdad para todo. Él nos cuenta la verdad acerca de todo. Lo que nos está contando en la Biblia es la revelación de la verdad de la creación, la revelación de Dios, nos está contando acerca del hombre a través de la historia, el pasado del hombre, el futuro del hombre, el presente del hombre, nos está contando la verdad. Alguien nos está contando la verdad. Lo que estamos estudiando es la verdad. No estamos estudiando meramente una información de acontecimientos que ocurren. Es la verdad contada por Dios en su palabra, en la cual Él revela los acontecimientos. Esto para hablar del capítulo 17. En el capítulo 18 habla de la misma Babilonia, pero no como un sistema religioso. Pues en el capítulo 17 es un sistema religioso, ¿sí? Que se aproxima a todas las religiones del mundo, que le da una garantía a todas las religiones del mundo, permite que todos convivamos y aceptemos las verdades, ¿sí? O sea, es un hombre muy hábil en el manejo de las cosas. El anticristo va a ser un hombre muy, pero muy hábil. ¿Sí? Por eso la gente va a terminar diciendo quién como él y terminarán adorándolo como algo único, algo extraordinario. Nadie ha tenido la genialidad que él ha tenido, ¿no? Y utiliza ese sistema religioso como un fundamento para sus propios logros, ¿no? Después dice que al final, más o menos a los 3 años y medio, cuando el tipo lo matan, cuando el tipo es poseído por Satanás, lo trae a la vida, entonces ya Satanás quiere reinar. Y es cuando él va y en el templo de Jerusalén va y se sienta y se hace adorar y se hace construir una imagen. Algo muy parecido con lo que pasó con Nabucodonosor, ¿sí? Se hace adorar allí y pues a partir de ahí empieza lo que es toda la tribulación manejada desde la tierra. Es importante que veamos algo. Es importante que veamos cómo Dios, en días pasados hablamos hablando de que Dios gobierna desde el tercer cielo. La palabra de Dios dice que hay un tercer cielo donde Dios tiene su trono. Pablo dice, yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo fui trasladado a ese lugar y tuve la oportunidad de estar en ese lugar. Allá tiene Dios su trono, llamémosle su despacho. Y allí estaba con todos los ángeles. Cuando Satanás se revela, Satanás es echado del cielo a los cielos. Usted dirá, ¿cuáles cielos? Pues si hay un tercero es porque hay un primero y un segundo cielos. Algo hablábamos aquí, que alguien creo que preguntó que dónde quedaban los otros cielos. Pues a partir de encima de nosotros, de la estratosfera que hay encima de nosotros, ahí están. O sea, el tercio de los ángeles que se reveló, cuando se rebelaron contra Dios, no están en el tercer cielo. Usted me dirá que por qué digo que es un tercio de los ángeles, porque la Biblia lo dice en el libro del Apocalipsis. Cuando define a los ángeles, los define como estrellas. Y eso está en el libro del Apocalipsis. Y dice que una tercera parte de las estrellas vinieron a la tierra. Satanás fue echado del cielo a los cielos. ¿Dónde tiene su círculo de trabajo Satanás? En el primero y en el segundo cielos. Ahí tiene su campo de operaciones. Él se reporta delante de Dios a informarle y entra al tercer cielo a informarle a Dios ciertas cosas. Pero él no permanece, ni sus ángeles permanecen en los primeros y en el segundo cielo. Dice la Biblia que después lo traerá a la tierra. ¿Cuándo lo trae a la tierra? Cuando viene y se personifica en el anticristo. Cuando toma posesión del cuerpo del anticristo para ejercitar el reinado y la adoración que él siempre ha buscado que se le dé. Ahí, durante ese tiempo, Satanás estará aquí en la tierra. Dice que al final de los 7 años, cuando venga el Señor, estaremos hablando de este concepto, ¿sí? Él va a promover la rebelión contra el Señor, va a promover la crisis contra Israel, contra Jerusalén, y va a promover el tercer conflicto universal. Ese libro de Zacarías, que el tercer conflicto universal tiene estas características para que se vaya ambientando. Dice que los hombres, estando en pie, se le líen las carnes en su cuerpo, la lengua en su boca y los ojos en sus cuencas. ¿Qué puede producir eso? Una guerra de química, una guerra atómica, donde se destruye todo lo vivo.
Dice que la gente que va a morir en ese tiempo va a morir con esas características. Dice que Dios va a venir. Ya hemos hablado un poco y hemos introducido un poco el concepto de cuando, ahí es cuando viene Cristo por segunda vez a reinar. Y al final de ese periodo, cuando viene Cristo con su iglesia, es donde ocurre la conversión del remanente del pueblo de Israel que quedó. Yo les decía que el pueblo de Israel en la etapa de tribulación, las 2/3 de la nación va a morir por las situaciones que vamos a estar viendo en el curso del día de hoy. Y la tercera parte que queda dice que Dios la va a probar como se prueba la plata. Y dice que cuando vean a Cristo venir, ¿cuándo va a venir Cristo? Cristo va a tener, llamémoslo así, dos connotaciones en la venida, de eso hablaremos hoy. Ustedes ven que dice que Cristo va a venir como ladrón en la noche, va a venir un momento que viene como agente secreto, pero hay otras partes de la Biblia donde dice que va a venir triunfante con todos los ejércitos celestiales. Pero hay una parte donde dice que va a venir como ladrón en la noche. Entonces nos está hablando de dos venidas. La primera que viene a recoger a su iglesia, ¿sí? Que es la que habla de que viene como ladrón en la noche, a recoger a su iglesia, que la iglesia está arrebatada para ir allí. Y la segunda, cuando viene con la iglesia, cuando viene montado sobre los caballos, con todo el ejército celestial y con toda su iglesia, que viene a reinar y que todo ojo le verá. Eso es lo que dice la escritura. Ahí habla de esos dos momentos. Un momento que viene a las nubes para lo que es el juicio de galardones y bodas del Cordero. También vamos a hablar un poco el día de hoy acerca de esto, entre hoy y el último martes. Entonces, eso habla del capítulo 17. El capítulo 18, un poco para irlos introduciendo, nos habla de un sistema económico. El anticristo va a manejar todo un sistema económico, va a unificar el sistema económico mundial. Ustedes ven que hoy en día todo se está unificando, ¿sí? Y en la medida que se va desarrollando la tecnología, todo se facilita normalmente. Antes era un problema hacer seguimiento de las cosas. Hoy en día tenemos las tarjetas de crédito, como ya los clonaron, entonces la huella, como ya clonaron la huella porque le cortan la mano a usted para poner la huella, dice la Biblia que va a haber un mecanismo para que usted y yo no tengamos que manejar dinero para negociar. Inclusive este orden práctico, si usted se pone a mirar el de orden práctico, es bueno. Usted no necesita andar con dinero. Recuerdo que hace unos años, allí en Francia, usted entraba a un supermercado, compraba en su carrito las cosas, y que usted salía, pasaba por un arco magnético y la cajera le decía son 35,40 euros. O sea, ni siquiera tenía que pasarlo por un código de barras. Ya hoy en día está todo tan sistematizado que permite el control de todo y la necesidad de que no se genere efectivo. ¿Y qué pasa? Que la persona que no tiene ese sistema implementado en su vida, pues no puede comprar ni vender. No es que no le quieran vender. Es que si usted no tiene, no hace, está haciendo uso del sistema, ¿cómo puede? Es decir, si el sistema está para comprar y vender en esa manera, y usted entra a un supermercado, puede llevar el rollo de dinero, pero en ese señor nosotros ya no recibimos dinero. Todo se está volviendo, se está sistematizando. Inclusive el dinero se está sistematizando. Los Bitcoin que ustedes oyen y han oído hablar de él, ¿sí? Hoy en día ya es común ver el manejo y es una unidad que tiene valor como el dólar y se comercializa. Hay gente que se ha enriquecido con eso. Usted compra esa unidad tiene un valor equivalente como el oro, como el dólar, tiene un valor equivalente, sube y baja de acuerdo a la oferta y la demanda del manejo del dinero. Y usted ya maneja eso de una manera tan simple. Hoy en día para ponerte dinero, inclusive no tienes que tener una tarjeta de crédito. Necesitas un celular únicamente para que te lo pongan en una tarjeta electrónica, lo que está haciendo el gobierno para suplir necesidades de tanta gente. O sea, los mismos sistemas se han desarrollado de tal manera que facilitan la entrada del anticristo. Dice que esos sistemas van a tener control sobre ti. La gente necesita conocer tu historia de salud, tu historia clínica, tu tipo de sangre. ¿Y qué cosa estar trasladando, pidiéndosela a una clínica a otra? A veces no hay la comunicación en línea, la información, entonces todo se va volviendo un rollo. ¿Qué se está implementando hoy en día? Un chip. Te ponen un chip y se ha descubierto que el mejor chip lo ha desarrollado la Motorola.
La mejor manera es ponerlo en los mejores lugares, que es en la frente o en la mano derecha. Entonces usted con ese chip, primero, lo pueden ubicar donde quieran. Segundo, en ese chip está toda su información de orden de salud, su orden financiera, de todo orden. Si usted lo mira desde el punto de vista práctico, buenísimo. Y si usted sin ese elemento no puede hacer ningún tipo de negociación porque no está la información para ser usada. Miren ustedes cómo las cosas se van dando para que sean, desde el punto de vista práctico, el hombre va a decir, es necesario y es lo mejor de lo mejor. Entonces, eso le permite al anticristo tener un sistema de manejo de la economía, de control de la economía mundial. ¿Por qué? Porque las economías, miren nomás lo que está pasando en este momento con el COVID-19. Ese desplome que ha habido de las economías, con toda razón y todo sentido. Y van a empezar a buscar una solución a todo este tipo de cosas que están pasando. Yo creo que esto apenas principio de dolores. Y entre toda la disparidad que va a haber, entre tanta gente, la gente va a decir, no, necesitamos alguien, un personaje que le tome el control, o sea, al toro por los cachos. O sea, los elementos están dando para que lleguemos allí. Para que genere una posición económica, una moneda económica, tendremos que hablar hoy también un poco de la Comunidad Económica Europea, que es el resurgimiento de lo que es el antiguo Imperio Romano. Los países que pertenecen hoy en día a la Comunidad Económica Europea pertenecieron en su época a lo que fue el antiguo Imperio Romano. Y la palabra de Dios dice, cuando estudiábamos la figura que vio Nabucodonosor, acuérdense que la cabeza de oro le dijo, tú eres, oh rey, esa cabeza, porque no hay reino más esplendoroso que el tuyo. Después vete a uno inferior, hablábamos de los dos brazos, vinieron los medopersas, que era la plata. Después de eso vino el vientre y los muslos, que fue el gobierno de los griegos, con el ascenso de Alejandro y después la división de su imperio en los 4 generales. Después de eso, las piernas, hablábamos de que las piernas es la parte más larga del cuerpo. Y el imperio romano es el imperio más extenso que ha tenido en la humanidad. Algo como 1000 años. Y dice que al final estaban los pies. Y los pies tenían un componente, hierro y barro cocido. El hierro, ¿a quién representó? A Roma. Y el barro cocido, para enseñarnos que ese imperio va a surgir, no como era la Roma antigua que iba y conquistaba y adhería al imperio. ¿Cuál es la virtud del imperio romano en aquella época y por qué los gobiernos del mundo de aquella época querían ser gobernados por Roma? Porque Roma ofrecía paz y seguridad. La legislación romana, el código romano del derecho, le garantizaba a la gente paz y seguridad. Y por eso los pueblos aún preferían tributar lo que tenían que tributar con el fin de ver el equilibrio que presentaba el derecho romano. Y el derecho romano es totalmente válido hasta nuestros días en las universidades de estudiar derecho romano, ¿sí? Que es el derecho de aquella época. Entonces va a haber un resurgimiento de lo que es el antiguo imperio romano, porque dice que los pies están compuestos de hierro. Pero dice que hay una conjugación con el barro. Ustedes ven que el barro y el hierro no tienen aleación. Son dos elementos totalmente diferentes. Y entonces la escritura explica que esa figura es para mostrarnos que ese resurgimiento y el sistema de unidad que va a tener ese imperio va a ser por alianzas humanas. O sea, no es un imperio autócrata, sino es por alianzas humanas. ¿Cómo surgió el antiguo imperio, el nuevo imperio romano, el mercado común europeo de hoy en día? En el año 54 hay la necesidad de Europa de empezar a mirar un vislumbre, de como nación empezar a ver el futuro de Europa, cómo hacerle contrapeso a la cultura americana y a la economía americana, a sus opuestos que era la economía rusa y la economía china, y empiezan a gestarse la necesidad de buscar una unidad entre ellos para afrontar la realidad de la economía mundial en el año 54. Son unos 2 o 3 países que empezaron. Hoy en día vemos que hay una legislación europea, hay un control de la economía, hay un control de la producción. Es interesante.
Es uno de los mecanismos se utilizan en estos sistemas. O sea, que los privados produzcan, pero el gobierno controla. Entonces, allí en la economía, en la Comunidad Económica Europea, allí le dicen a cada país cuánto debe producir de tal o de cual elemento. No es lo que tú quieras producir. Tú tienes unas cuotas de producción. Y ese es el sistema que va a utilizar el anticristo. ¿Sí? ¿Para qué? Para manejar la economía mundial, tener control sobre la economía mundial. ¿Para qué? Para darle solución a las necesidades de la humanidad. Miren que no es algo caprichoso, es para darle solución a las necesidades de la humanidad. Y no es algo tan torpe que digamos. Miren, usted y yo vemos que en este momento, miremos el caso de nuestro país. ¿Qué hace un presidente ante una economía que se desbarranca por una crisis que se da de orden de salud? Declara una emergencia, y la declaración de emergencia, ¿qué le da poder? Le da al presidente de tomar control sobre la economía. ¿Para qué? Para manejarla a su acomodo, no. Para darle, tiene su razón de ser, para darle solución a la problemática que se está dando. Por eso el Señor reparte para acá, reparte para allá, toma un presupuesto de acá, cosa que no podría hacer dentro de un régimen natural de equilibrio de poderes. No es caprichoso, no es, tiene un argumento válido, que es responder a las necesidades de una nación. Aquí vemos un hombre que necesita responder a unas necesidades de la humanidad. Y entonces se introduce el capítulo del 18 del Apocalipsis. Y él habla de allí, en el capítulo 18, sí habla de una ciudad donde él va a tener su centro de operaciones, que es Roma. ¿Sí? Desde allí, él va a manejar, y tiene su lógica, el mercado común europeo, desde dónde debe de manejarse. No puede tener la sede en China, no la puede tener en Estados Unidos. La tiene que tener en Europa. Él sale de la Comunidad Económica Europea. Se dice que el anticristo, hay posiciones, mucha gente dice que el anticristo es un hombre que tiene que tener participación judía. ¿Y por qué tiene que tener participación judía? Porque es un hombre que le da cabida al anticristo a que pueda entrar al templo. Ustedes saben que al templo judío no pueden entrar gentiles. Entonces, la persona que tiene un nivel de influencia tal que le permita al anticristo tener cierta incidencia dentro de ese proceso del cual estaremos hablando estos 2 días. Entonces, esos 2 capítulos, 1:17 habla de un sistema de la Babilonia, porque es que Babilonia es el imperio más brillante que ha existido. Se cumple lo que Dios le dijo al rey Nabucodonosor a través de Daniel. No, eres la cabeza de oro, eres tú. Es el imperio más brillante desde 2 puntos de vista, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista religioso. Él tenía todo un equipo de sátrapas, adivinos, hechiceros, magos, astrólogos, encantadores, ¿sí? Que eran los que le permitían a él buscar una dirección superior para un reinado ante un imperio de una gran magnitud. Y además de eso, desde el punto de vista económico, era un imperio súper brillante, súper brillante. Y miren que el capítulo 17 y 18 habla de esa Babilonia. Habla de un sistema religioso, con una religión que aglutina todas las religiones del mundo, y habla de un sistema económico que necesita dar respuesta a las necesidades del mundo en todos sus aspectos. Y la escritura lo plantea. ¿Y dónde va a tener su lugar de ubicación? Llamémoslo así, su lugar de despacho. Dice que va a ser Roma. Y pues esto va a generar también conflictos, ¿no? También dice que este lugar también va a ser afectado por toda esta crisis que se va dando, por la misma manifestación de Satanás, por los mismos problemas que se van dando y la revelación de Satanás al mundo. Básicamente esos 2, creo que eso pueda responder la pregunta de... Creo que de todas maneras el ir respondiendo estas preguntas nos permite a nosotros ir también viendo la posición de ir entrando en otras temáticas. Otra dice, me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pregunta, ¿el espíritu de la profecía a qué hace referencia? ¿Es la herencia salvífica de Jesús?
qué es el concepto de la palabra profeta? El profeta es un comunicador de las cosas de Dios. O sea, cuando usted está compartiendo de Cristo, usted es un profeta del Señor que está comunicando el mensaje del Señor. Profecía, ¿qué es? Comunicar los acontecimientos de Dios. Y es necesario conocer el espíritu de la profecía, claro, porque es parte de la verdad. Es tan parte de la verdad que es el último libro de la Biblia, y como yo les decía, es un libro que no fue sellado, que desde que fue escrito, se le quitó todo tipo de sello para que la gente lo pudiera conocer, interpretar, leer y experimentar la bendición. Pues el espíritu de la profecía es parte del plan de Dios para la vida del hombre. Y por eso estamos llamados. O sea, usted y yo no nos estudiamos, paramos de estudiar profecía porque esté de moda, o porque sí, parece que estamos en los últimos tiempos, necesitamos como que identificar la cosa, a ver por dónde vamos, a ver, para que no nos cojan como que fuera de foco. No, es que es parte de los planes de Dios para el hombre, es parte de los planes de Dios para su iglesia, es parte de los planes de Dios para la humanidad. Cuando usted estudia y usted se prepara, ¿para qué se estudia y se prepara? ¿Para el pasado? No. Usted todo lo hace mirando en un futuro. Usted y yo hoy en día deberíamos estar mirando el futuro, preparándonos para las bodas del Cordero, preparándonos para estos eventos que van a venir, preparándonos para todo esto, porque vamos, todo esto que este bagaje que estamos recibiendo es mirando nuestro futuro, es sabiendo, oyendo del mismo Dios para dónde vamos y caminando en el camino que Dios quiere que andemos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Pero con una perspectiva enorme de futuro. Eso es fantástico. El resto se llama religión y eso sí que es alienante, ¿sí? Porque nos sujetamos meramente a aspectos culturales, súper aburrido y alienante, créamelo. Otra pregunta, que vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra el ejército, cuando viene Cristo ya a reinar, que viene con la iglesia, ¿no? Dice la pregunta, ¿será el gobierno unido en el gran gobierno mundial? Sí. Ese gobierno unido lo va a construir el anticristo, pero hay otros poderes que habla la escritura que se mueven allí. Está el poder de Rusia. Rusia es un poder que nunca va a estar aliado muy seguramente con el anticristo, va a ser un poder que se va a mantener dentro de la óptica de él por el poder que tiene él, pero va a mantener también un nivel de independencia. Está el poder de los chinos. Cuando Juan escribió este libro, Rusia existía, China existía, sí existía, pero eran países súper feudales. ¿Cuándo aparece ser una potencia Rusia? En 1918, que fue la revolución de los bolcheviques. Antes era el país de los zares, donde la riqueza enorme estaba en la cúpula y la pobreza, el 90 y pico por ciento de la gente era pobre, honrando y glorificando al César. Y eso es lo que motiva la revolución de los bolcheviques. Es interesante. ¿Cuándo ocurrió que Rusia se volvió una potencia? En esta generación. China era igual, paupérrimo de la tierra. Pero él tiene que desarrollar un papel dentro del panorama profético. Dice que hay un ejército de 200 millones de hombres que vendrá del oriente a ese tercer conflicto que está preguntando la persona que lo hace. Con intereses propios. Mire que los intereses, hay unos intereses de una economía de mercado capitalista, que es diferente a la economía de mercado capitalista que tenga Rusia, o la economía de mercado que también es capitalista con los chinos. Cada cual mantiene su independencia y cada cual busca interpretar y tener poderes dentro de esa economía. Y la Biblia habla de esos poderes. Habla del anticristo, habla de los rusos, habla de los chinos y de una confederación de los países del reinado del sur, de los cuales está el Irán de hoy, el Irak, ¿sí? Y todos estos países de la comunidad árabe, ¿sí? O sea, hay protagonistas que están allí escritos en la Biblia y que van a ser parte de ese conflicto. Dice que eso va a ocurrir. La palabra de Dios habla que el ejército ruso se va a desplazar y va a invadir a Israel. Sí, lo va a invadir. Y a Israel le va a tocar salir huyendo. Sí, le va a tocar salir huyendo. Pero cuando se mueve un ejército de esto, ¿usted no cree que va a reaccionar ahí? ¿No cree que va a reaccionar al anticristo? No más póngalo en el orden del día de hoy. Si alguien va a tocar a Israel, ¿no revolucionaría Estados Unidos? Por supuesto.
Otros que tienen intereses, los chinos, se van a movilizar también porque ellos también tienen sus intereses en la economía mundial. El rey del sur, los países árabes también tienen sus intereses. Y todos son protagonistas actualmente. Y miren qué interesante, que sus líderes que están actualmente son líderes que pueden llegar a que fácilmente se dé un conflicto universal. Porque hoy en día esos líderes, a pesar que manejan un manejo muy político, ¿sí?, de las relaciones, también son supremamente autócratas y en cierto momento toman decisiones que pueden llevar a un tercer conflicto universal. Es interesante, eso lo vamos a estar viendo en estos 2 días. Estos días van a ser muy interesantes, ¿no? Porque parece que fuera un cuento, una película en la cual usted y yo somos los protagonistas y le estamos viendo la orden del día, ¿no? Entonces, esos países son los que van a llevar, entonces, cuando van a venir a Israel, ¿sí?, hay una movilización, ¿sí?, ahí se va a movilizar un ejército, ¿sí? La palabra de Dios dice la cantidad de muertos que van a haber en cada momento. Cuando se abre los sellos, dice que el sexto sello, ¿sí?, muere una cuarta parte de la humanidad. Supongamos que la humanidad tiene en este momento 8.000 millones de personas. ¿Cuánto es una cuarta parte de la humanidad? 2.500 millones de personas. Eso es un jurgón, ¿no? Si hoy en día, viendo lo que hace el coronavirus, puede temblar a la humanidad, usted se imagina. Ahora, ¿qué podría producir una muerte de tal cantidad de gente? Una bomba, una guerra atómica, donde seguramente empezará convencionalmente. En otra parte dice que morirá una tercera parte de la humanidad, de esas 3/4 partes que quedan. Digamos, si queden 6.000 millones, dice que en otro momento mueren una tercera parte de la humanidad. ¿Quién genera esa muerte? La movilización de un ejército de 200 millones de hombres que vienen desde el oriente. Si estamos hablando de 6.000 millones, son otros 2.000 millones de personas. Se supone que si había 8 y muere una cuarta parte, quedan 6.000 millones. De los 6.000 millones, lo dividimos en 3, son 2.000 millones, son otros 2.000 millones. Ya con eso iríamos en la mitad de la humanidad. Dice que mueren en ese conflicto. Y dice que va a tener la particularidad de que la sangre sube hasta los frenos de los caballos. Si usted mira un caballo, mírele la altura del freno de un caballo, es como de 1,20. Dice que la sangre va a llegar hasta allí y que van a durar enterrando a la gente como una cantidad de meses enterrando, para enterrar toda cantidad de gente. Ahora, ¿qué puede producir eso? Un conflicto de intereses. Un conflicto de intereses donde la Biblia ya tiene y dice quiénes son, Dios cuenta quiénes son los protagonistas y qué es lo que motiva todo este tipo de cosas. Y llega un momento donde habla de una batalla que es la batalla de Armagedón. Le preguntaban a Napoleón, viendo el Valle de Megido, acerca de ese lugar para una batalla, y él decía, excelente lugar para una batalla. Es un valle hermoso de grandes extensiones. Dice que allí se va a dar, y allí es donde viene Cristo. Si Cristo no viniera, el hombre se acabaría sobre la tierra. Cristo viene con su iglesia, con todos los ejércitos celestiales. Dice la Biblia que vendrá y pondrá su pie sobre el monte de los olivos. Ahora, ¿por qué viene Israel? Dice, para que lo vean como aquel a quien traspasaron y lo llorarán como se llora a hijo unigénito y se convierte el remanente que queda. Y se cumple la profecía de que ese remanente se va a convertir en el Señor, lo que de los judíos completo. Y dice que el Señor vendrá, pondrá su pie sobre el monte de los olivos, se partirá en dos el monte de los olivos. Y dice que ahí empieza el reinado milenial de Cristo, desde Jerusalén. Ahí ocurre ese tercer gran conflicto universal, donde van a pelear. ¿Y el anticristo qué va a hacer? Si es Satanás en persona, como ya les he contado, a los 3,5 años sufre una herida de muerte, cuando seguramente, me imagino que orará el líder religioso por él y los traerá a la vida. Un milagro, pues imagínense. Pero quien viene y posesiona y lo llena de vigor y la vitalidad es Satanás. Entonces, él va a buscar lo que siempre ha querido,
ser adorado, y por eso es que se va y se hace adorar allí en el templo, ¿sí? Y es donde ocurre la famosa abominación desoladora que habló Daniel. ¿Sabe? Que al templo no pueden ir animales inmundos ni personas que no son judías. Al templo no entraba sino el sumo sacerdote al lugar santísimo y los sacerdotes al lugar santo. O sea, allí no podía entrar ningún gentil. Y el anticristo es un gentil. Dice que va a entrar y se va a sentar y se va a hacer adorar allí. ¿Qué es la abominación desoladora que habló Daniel en el capítulo 11? De eso hablamos algo hace 8 días. Capítulo 11 de Daniel tiene una particularidad muy bonita. Habla de todo el desarrollo del imperio griego. Hablamos de los Ptolomeos y los Seleucidas, porque fueron el reinado del norte y el reinado del sur. Uno se ubicó en Siria y el otro en Egipto. Y todo lo que pasa con este reinado griego es una reproducción de lo que va a pasar, y todo está en el capítulo 11, en esta época. O sea, es una imagen de lo que va a pasar en esta época. Y hay un príncipe de ellos que fue Antíoco Epifanes, que fue un día, se tomó el templo, siendo un griego, no judío, mató un cerdo, cuando el cerdo es un animal inmundo para los judíos, y eso se consideró una abominación para Dios que traería desolación al pueblo. Yo les decía que esa figura se va a ver en este tiempo cuando el anticristo vaya y se haga adorar. Es muy parecido tipológicamente lo que está en el capítulo 11 del libro de Daniel a lo que va a estar pasando en este tiempo. Y va a haber también un anticristo que se va al templo y va a hacerse adorar en el templo. Y eso lo dice la escritura. Es un capítulo muy especial y muy particular. Ahí aparecen lo que son los Ptolomeos, los Seleucidas, y cómo fue su relación a través de la historia hasta que surge Antíoco Epifanes, que es una figura también del anticristo, que va a surgir en este tiempo y de lo que hizo él en aquella época, que fue más o menos 100 y pico años antes de Cristo. Les hablaba de que ahí surge el concepto de los macabeos. Los macabeos es una tribu de Israel, es un grupo de israelitas que luchan para que eso no ocurra, reivindicar el templo. Hasta que reivindican, retoman el templo, lo vuelven a limpiar, ¿sí? Lo vuelven a purificar, restablecen el sacrificio. Ya aparece el famoso Judas Macabeo. Es interesante que yo les decía, no hay mucho en la historia, sino de los historiadores seculares y de escritos cristianos. Lo que podemos decir está en los libros de Primera y Segunda de Macabeos, que es bueno leerlos, ¿no? Es muy bueno como información histórica del evento. Son los mejores libros que nos pueden hablar de eso. Y cuando ellos restablecen la adoración en el templo, establecen la famosa fiesta de los Hanukkah o fiesta de las luces, ¿sí? En celebración a que el templo volvió a resplandecer. Ahí aparece esa fiesta que hoy en día celebran los judíos y que no es parte de las 7 fiestas que tienen los judíos o que el Señor estableció para el pueblo judío. Entonces, el capítulo 11 de Daniel es muy interesante desde el punto de vista histórico, no solo desde el punto de vista histórico, de poder ver cómo fue el desarrollo. Y usted puede verificar perfectamente en la historia, ¿sí? Cómo fue ese manejo entre los Ptolomeos y los Seleucidas, entre Siria y Egipto, y cómo fue su movilización y sus negociaciones, porque hubo negociaciones entre ellos, ¿sí? Porque ellos reproducen lo que se está viendo hoy en día, se va a reproducir. Y así como hubo un príncipe que ejercitó la acción de abominación en aquella época, también lo va a haber en este tiempo, que es el anticristo. ¿Qué otra pregunta dice? Vi tronos que se sentaron sobre ellos, que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Yo les decía que el Señor retira su iglesia y se la lleva allí al cielo. Pues vamos a ver un poquito ciertos detalles, por ejemplo, de por qué la iglesia. Cuando usted lee el libro del Apocalipsis, los candeleros representaban a la iglesia. Cuando en el capítulo 1, en el capítulo 4 nos habla ya de esos candeleros, pero en el cielo. Increíble. En el capítulo 1 habla del Señor paseándose entre los candeleros.
En el capítulo 4 va a ver usted allí, y los candeleros están en el cielo. ¿Qué otra figura ve interesante ve allí? Usted sabe que va a haber un juicio de galardones donde se van a repartir coronas. La palabra de Dios dice que va a haber la corona de la vida, la corona para los mártires. Habla de varias coronas. ¿Para quién son las coronas? ¿Para los ángeles? No. Para los seres convertidos, para los hijos de Dios. ¿Cuándo se entregan las coronas? En el juicio de galardones. Antes no se entregan coronas. Los premios, lo vamos a estar viendo hoy un poquito, se entregan cuando sea aprobada la obra de cada uno. Entonces, en ese momento, yo me imagino como una sesión solemne, ¿no? Ya, todos pasan el año, como dice 1 Corintios 3, dice, todos son salvos. Pero hay unos que salen con sus 3 chantadas coronas arriba, con su joya y medallas y todo esto. Yo me imaginaba, póngase usted cuando usted se jugó, sobre todo en los colegios, porque en la universidad no. En el colegio usted se graduaba de sexto bachillerato, salía a la universidad lleno de expectativas y de cosas. Todos pasaban el año, sabían que iban para sus universidades. Pero hay unos frescos que salían con sus 8 medallas aquí encima y se les escurrían, sentían una satisfacción tal vez más grande que las que los otros que no las teníamos. ¿Por qué? Porque les dieron esos premios por sus obras. Entonces el concepto de las coronas se da en el cielo. Y si usted lee el libro del Apocalipsis en el capítulo 4, se empiezan a mencionar los 24 ancianos que tienen coronas. Si tienen coronas es por qué. ¿Quién le dio las coronas y cuándo se le dieron las coronas? ¿Es que uno llega con la corona encargada o la lleva abajo en su maletincito? No, la corona la van allá arriba, en el juicio de galardones que habla la Escritura, en 1 Corintios capítulo 3, versículos, creo que es del 15 al 17, y en 2 Corintios capítulo 5, versículos, ahorita lo miramos y lo leemos. Y habla de 24 ancianos que ya han recibido las coronas. Son detalles que uno tiene que ver en la Escritura para saber por qué se dan esos eventos arriba y otros eventos no se dan abajo. ¿Por qué la iglesia no se ve abajo? A partir del capítulo 4 de Apocalipsis y hasta el capítulo 19, donde menciona las bodas del Cordero. Y en el capítulo 22, donde habla acerca de la iglesia. De resto, entre el capítulo, llamémoslo 5 y el capítulo 22, 19, usted no ve hablar para nada de la iglesia. Dice que los 24 ancianos ya tienen corona. Tan es así que dice que se arrodillan y adoran a Dios y se quitan las coronas y las tiran. Parecen detalles insignificantes, no son insignificantes, pero eso es parte del protocolo que está en la Escritura y de lo que va a vivir cada grupo allí. Entonces, estos son. Ahora, ¿qué pasa? Preguntan que unos que están muertos, decapitados. Arrancan los 7 años de tribulación. De esos 7 años de tribulación, hay un grupo de conversos, dice la Biblia, que son los 144,000 judíos que se van a convertir. Dios los selecciona y se convierten al Señor de una manera milagrosa. Y a ellos les compete la evangelización en el mundo. Se va a convertir muchísima gente. Pero también en una época bien compleja porque está gobernando el anticristo. Y los van a matar. Mire, hay 3 evangelizaciones durante esos 7 años. Dice que una la hacen los 144,000 judíos. Otra la hacen los 2 testigos. Durante 3 años y medio, dice que Elías y Moisés. Dice, aquellos hombres que en el tiempo de su profecía abrieron y cerraron las ventanas de los cielos y me enviaron las plagas. ¿Quiénes eran en los tiempos de su profecía los que abrieron las ventanas de los cielos y cerraron y enviaron las plagas? Uno Elías y el otro Moisés. Dice que ellos van a venir a evangelizar durante 3 años y medio, dice la Escritura. Los últimos 3 años y medio. Y que el anticristo los va a matar y van a hacer fiesta cuando los maten, porque son un fastidio para el anticristo. Pero ellos van a tener que evangelizar. Y dice la Biblia que los ángeles también van a evangelizar. O sea, los judíos, Elías y Moisés, y los ángeles. O sea, la gente que se va a convertir va a ser mucha, pero los van a totear, la gran mayoría. Ahora, cuando ellos los matan, ¿a dónde van?
A las bodas no, porque las bodas, una vez que se cierra la puerta en las bodas, nadie entra. Van al tercer cielo, donde están los que murieron en Cristo antes de que se diera el arrebatamiento. Voy a hablar de ese evento. Un poquito porque esto nos permite ambientarnos. Yo les decía que en el Evangelio hay un caso que es el caso del rico Pulón y de Lázaro. Eso no es un caso real que está hablando la Escritura. O sea, Dios allí lo está enseñando que en aquella época había un lugar que se llamaba Seol, Hades o sitio de espera de los muertos. Su nombre radica en qué? En que uno está escrito en hebreo, el otro en griego y en otro en castellano simple. Ese lugar estaba dividido en dos partes. Dice que un gran abismo les separaba. En una parte estaban los que habían muerto con un nuevo nacimiento, con una esperanza de la venida de Cristo, y en otro los que no. Tal vez creyeron en Dios, pero nunca tuvieron una relación con Dios. Y entre ellos estaban dos posiciones antagónicas. Una el rico, que ya sabía para dónde se iba, y una Abraham, Lázaro, que ya sabían para dónde se iban. Y empiezan a hablar, dice que se identifican, que se ven, que se hablan, que se conocen, que dialogan. Pueden hablar de un lugar al otro. Y el rico le dice a Abraham que por qué no manda a Lázaro para que le hable a sus hermanos, para que les cuente que sí hay una vida después de esta tierra, que ya él se tostó por toda la eternidad, pero que bueno, que por lo menos que sus hermanos no se vayan. Y empieza todo ese diálogo. Ahí Dios nos estaba mostrando no solo un diálogo de la situación, sino un diálogo de lo que ocurre cuando uno muere. En esa época, cuando la persona moría, o iba al seno de Abraham o iba al otro lado del seno de Abraham. Si era creyente o si no era creyente, ya sabían para dónde se iban. Cuando Cristo muere, ¿qué es lo que hace Cristo? Antes de que lo tocaran, ¿se acuerda que le dice a las mujeres, no me toquen porque no he terminado la obra? Él tiene que ir. Lo que muchos hemos leído, conocido, estudiado, enseñado, que fuimos dados en la cultura católica de que Cristo bajó a los infiernos. Él no bajó a los infiernos, bajó al seno de Abraham y recogió a todos los creyentes, a Abraham y a todos los creyentes que habían muerto esperando la redención, y los trasladó al tercer cielo donde está Dios. Allá está todos los creyentes que han muerto en Cristo, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hasta el día de hoy, día martes 7 de julio del 2020, allá están todos los creyentes, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo. Usted y yo, si Dios nos llega a llamar a calificar servicios antes del arrebatamiento, allá vamos, al tercer cielo. ¿Por qué es importante conocer esto? Y allá vamos con un nuevo traje, cambiamos de residencia. Es importante conocer porque Dios quiere que conozcamos lo que pasa. Dios no quiere que andemos como a la deriva, como a la aventura, dice el apóstol Pablo. Esto es parte de la vida cristiana. Parte de la vida cristiana es saber para qué estoy aquí, para dónde voy y cuál es mi fin. Es llenarme de motivos aún para no irme solo al reino de los cielos, sino como dice el apóstol Pablo, yo sé que es tan bueno ir al otro lado, pero me quedo aquí para que mucha gente conozca del Señor, porque allá se pasa tan bueno y es para toda la eternidad, que prefiero quedarme aquí un tiempo para llevarme a mucha gente, no me quiero ir solo. Es fascinante. Y dice que ya están todos los que han muerto en Cristo, tanto del antiguo como del nuevo. Ahora, cuando vayamos a las bodas y a la premiación, con Cristo iremos a ese escenario. ¿Qué pasa aquí en la tierra? Hay conversos, por supuesto. Nosotros todos nos vamos a las bodas. ¿Qué pasaba cuando se iba a las bodas? Hay un lugar donde se celebra la boda. En aquella época, cuando la gente entraba a la boda, se cerraban las puertas y después de cerrar las puertas nadie podía entrar. Si llegó tarde, se perdió la boda. Cristo con su iglesia entra en ese proceso de bodas, de juicio de galardones y de bodas. Y los que en los 7 años se convierten y son matados, ¿a dónde van? Al tercer cielo, pero no pueden estar en las bodas. ¿A esperar qué? A esperar que los resuciten. ¿Cuándo resucitan? Al final de los 7 años, cuando venga Cristo, todos esos que murieron en esos 7 años, que creyeron en el Señor, que lo aceptaron en su vida, que tuvieron una conversión, que están en el tercer cielo, Dios le va a dar su traje eterno, ¿sí? Y resucitarán
cuando empiece el milenio y van a reinar con Cristo durante 1000 años ellos también. ¿Sí ven interesante? Hay una primera resurrección, que es la resurrección de la, ahorita hablaremos del arrebatamiento un poco, creo que tomaremos esa temática para ampliarla. Creo que esto nos permite ahorita introducirnos de una vez allí. Esto es respondiendo a la pregunta. Después dice, vi otros tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Bueno, esa es la que acabamos de responder. La séptima me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que tuviera sello le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida, el que venciere le dará todas las cosas, y no seré, yo seré su Dios y él será mi hijo, pero los cobardes, los incrédulos, los mentirosos. Eso es muy importante, miren, es algo que uno tiene que aprender a diferenciar. El concepto, y esto implica teología, e implica escatología, e implica todo el aprendizaje hermenéutico de la Biblia. Cuando usted y yo nos separamos de Dios, en cabeza de Adán, él representando a toda la humanidad se salió de la paternidad de Dios y se puso bajo la paternidad del diablo. Se trasladó del reino de Dios al reino de las tinieblas. Eso es lo que dice la Escritura. El hombre en el momento en que se separa de Dios se sale de la paternidad de Dios y se pone bajo la paternidad de Dios. Se sale del reino de Dios y se va al reino de las tinieblas. Usted lo ve que eso lo dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El Señor les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras del padre haréis. Esa es la que le hacen. Se lo dice a quiénes, a los religiosos, porque son personas que creen en Dios, cumplen con toda una cantidad de ritos religiosos, pero legalmente para entrar al reino de los cielos se requiere algo. Vamos a ver el aspecto jurídico y legal para entrar al reino de los cielos. Al reino de los cielos no se entra por buenas obras. Al reino de los cielos se entra bajo dos parámetros. Uno, estar vivo espiritualmente. Los que no estén vivos espiritualmente, no hay cabida para ellos en el reino de los cielos. Estar vivo espiritualmente implica ser hijo de Dios. El reino de los cielos es para los hijos de Dios, no es para los que se portan bien. Vamos a verlo. ¿Qué dice la Biblia? El hombre está muerto espiritualmente. Jesús se lo dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes entrar al reino de Dios. O sea, ¿por qué? Porque estás muerto espiritualmente. No, nada puedes entrar. Se comporta lo más bien, sí, pero el entrar al reino de los cielos requiere como elemento fundamental tener espíritu que tenga la misma esencia de Dios, que haya sido engendrado por Dios. Como dice Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, hay un engendramiento. Y utiliza la parábola del engendramiento físico para enseñar el engendramiento espiritual. O sea, al reino de Dios entran los engendrados espiritualmente, o sea, que tienen espíritu, que son hijos de Dios. Allá no entra nadie más. Es un elemento sine qua non para entrar al reino de los cielos. Yo puedo tener un burtado, 10 o 100 burtados de buenas obras, pero si no tengo espíritu, no tengo el elemento para entrar al reino de Dios, que es tener un espíritu. No soy hijo de Dios, no puedo entrar al reino de Dios. Ese es el aspecto legal. Y es el aspecto protocolario para poder entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿qué pasa? Por eso es que el Señor, lo que cambia en nosotros es la naturaleza. El Señor no cambia en nosotros nuestras conductas, cambia nuestra naturaleza y producto de cambiar nuestra naturaleza, nuestras conductas cambian. Usted le puede quitar todas las naranjas a un naranjo y seguirá siendo naranja. A los 6 meses seguirá dando naranjas. Para que deje de ser naranjo tiene que cambiar la naturaleza de naranjo. Usted y yo éramos pecadores. Para poder entrar al reino de Dios tenemos que ser santos. Al reino de Dios no entran sino santos. Al reino de Dios no entran sino justos. O sea, gente que tiene el estándar de Dios en su cumplimiento. Ningún ser humano lo puede cumplir. El único que lo puede cumplir es Cristo. Cuando Cristo viene a tu vida, no solamente te engendra espiritualmente, sino te identifica con Él. Tú llegas a ser justo es porque el justo está en tu vida. Tú llegas a ser santo es porque el santo está en tu vida. No porque tú hiciste obras para ser santo ni obras para ser justo. Miren, en el capítulo 5 del libro de los Efesios,
nos habla de una manera muy clara de ese misterio. Dice, así como cuando una pareja deja a su padre y a su madre y se van y se unen en una sola, en el momento más íntimo, donde llegan a ser uno, que es el momento de la relación sexual, dije, dejan de ser dos para ser uno. ¿Qué pasa en ese momento? Que el varón le transfiere a la mujer todo lo que él es como varón, sus líquidos, sus fluidos, sus emociones, y la mujer le transfiere al varón todo lo que es ella como mujer. Y dice que es tan intensa la relación y transferencia que dejan de ser dos y se convierten en uno. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que eso es exactamente lo que pasa en tu vida y en mi vida cuando viene Cristo. Dice el capítulo 5, versículo 32. Dice, y este es el misterio con referencia a Cristo y a la iglesia. Acaba de dar el ejemplo de la relación de pareja y enseguida enseña la relación con Cristo. Cuando Cristo viene a tu vida, nos engendra espiritualmente, Dios Papá nos pone en una relación de intimidad con Jesús. Yo le transfiero a Cristo en esa relación de intimidad lo que yo tengo, que es pecado, que es lo que yo soy. Y Él puede tratar con eso, porque para eso vino. Pero ahí no se queda la cosa. Él me transfiere todo lo que Él es. Él me transfiere su santidad, Él me transfiere su justicia. Entonces yo llego a ser santo es porque Él me transfirió su santidad y porque estoy puesto en Cristo. Yo no puedo nunca llegar a la santidad de Cristo, en mis propios medios nunca. La justicia, dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. O sea, esto es para que hablar desde el punto de vista legal. Para entrar al reino de los cielos, ¿sí? Se entra es porque hay nacidos de nuevo, que son hijos de Dios, engendrados por Dios, identificados con Cristo. Es la única manera legal, protocolaria para entrar al reino de los cielos. Esta gente que ha tenido ese nacimiento, como Dios ha cambiado su naturaleza, por supuesto, todos esos comportamientos que tuvieron en el pasado cambian porque ahora hay una nueva naturaleza. Y esa es la madurez en la cual usted y yo vamos creciendo. Dice la Biblia que ya Dios hizo toda una serie de obra completa por nosotros en la cruz. Ya Dios la hizo. Ahora, ¿cuál es su responsabilidad y la mía? Tomar lo que Él ha hecho y vivir de acuerdo a lo que Él ha hecho. Él ya venció a Satanás, Él ya venció el pecado. Entonces, hagamos uso de lo que Él ha dado para vivir de acuerdo como Él quiere que vivamos. ¿Sabe? Cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento de pecadores, no se refiere a los nacidos de nuevo. Se refiere a los que no han nacido de nuevo. Los llama pecadores. Cuando se refiere a los santos, se refiere a usted y a mí que hemos nacido de nuevo. Si usted lee las cartas de Pablo, dice a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Tarsos. ¿Y santos por qué? Porque el santo vive en nosotros. Esto es importante porque esto es parte de la hermenéutica y de la teología. ¿Y qué es la teología? Pues es el conocimiento de la revelación de Dios en su palabra. Entonces se supone que un creyente que ha sido cambiado, que ha sido nacido de nuevo, que está en un proceso de madurez y de crecimiento, que se está despojando de ese viejo hombre que está aquí en la cabeza, ya no está en él. Porque el viejo hombre adánico Dios lo crucificó en la cruz, el día que Cristo fue a la cruz. Ahora hay un nuevo hombre con una mentalidad vieja. Y lo que hay que renovar es la mentalidad, porque conforme tú piensas, eso tú vives y haces. Pero tu nueva naturaleza es una naturaleza, la naturaleza de la genética de Dios, naturaleza divina. Lo que tú vas renovando es tu mente. Y en la medida que renuevas tu mente, tú vas creciendo en la madurez hasta que llegues a la estatura de Cristo, que es el plan final. Entonces hay que entender el Evangelio no habla. Cuando está hablando de todo este tipo de personas, son personas que no han nacido espiritualmente y que ese es su modo de vida natural. O sea, la carne es un modo de vida natural. Solamente pueden vivir en el espíritu los que han nacido del espíritu. ¿Y quiénes son los que han nacido en el espíritu? Los que han recibido a Cristo, que han recibido el espíritu de Dios. Pero bueno, esto es parte de otra conferencia. Pero la contesto porque están preguntando si los hechiceros y los adúlteros, ¿hay cristianos? Hay santos que todavía pecan. Porque todavía están cambiando su estructura mentirosa del diablo de acá. Pero usted es santo, tan santo como Jesús, porque Jesús te identificó con él. Zacarías capítulo 9 hace referencia a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Hace referencia a la tradición de Judas, ¿sí? Por eso le dije, lea Zacarías 9, 10, 11 y 12. Porque nos habla de la primera venida de Cristo y nos habla de la segunda venida de Cristo.
En el 9 nos habla de la primera venida de Cristo. Dice, entrará sentado sobre un pollino. Esa era la idea que leyera, para que pudiéramos ver los dos momentos históricos de la venida de Cristo. ¿Y por qué tenemos que ver los dos momentos históricos? Porque en las 70 semanas se ven los dos momentos históricos. La primera venida, donde Cristo viene como un Mesías sufriente a redimirnos, porque ese era el plan de Dios. Primero redimirnos y proveer para que el hombre pudiera entrar al reino de los cielos, los seres humanos, en la persona de Jesús, y después de una redención triunfante. El libro de Apocalipsis es la manifestación de la redención triunfante de Cristo. Es la revelación de Cristo para su segunda venida. No para la primera, porque la primera ya pasó. Entonces, le decía que leyeras Zacarías para que viera las dos venidas. La primera, en capítulo, ahora Zacarías, ¿no? Pero usted más adelante puede ver en los siguientes libros de Zacarías, en los siguientes capítulos de Zacarías, la venida de Cristo como Mesías triunfante. Sí. Creo que de todas maneras todas estas preguntas que han hecho nos han servido para introducirnos en el tema de hoy. Me quiero ir ahora al material. ¿Lo tienen en sus pantallas el material de Huicho? Sí, sí, señor, ahí está el material, sí, cómo no. Ok, no me voy a detener mucho, ya hemos hablado de esto en las reuniones pasadas, las 10 generaciones que hubo desde, las 10 generaciones que hubo, perdón, desde Set hasta Noé, hay 10 generaciones, ¿sí? Hablamos desde el 4004 al 2350, y la gente vivía mucho tiempo en esa época, recuerde, 900 y pico de años, o sea, todavía el hombre no había sido afectado tanto por el pecado, ¿sí? Ustedes saben, y yo les compartí a ustedes un poco por qué fue que Dios acabó toda la humanidad cuando Noé. Sí, quiero tomar 2 minuticos para hablar de eso, que lo hablamos ya, pero retomémoslo. Ese capítulo 6 de Génesis dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ¿quiénes se multiplican? Son los hombres. Un hombre se unía a una mujer y Dios les dio la capacidad de crecer, multiplicarlos, llegar a la tierra y sojuzgarla. Dice, y les nacieron hijas. Pues natural que les nacieran hijas y hijos. Dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Aquí a los hijos de Dios que se está refiriendo no es a ninguno converso, sino al mundo espiritual. ¿Y quiénes en el mundo espiritual no se sujetan a Dios? La tercera parte que se reveló de los ángeles satánicos. Dice que vieron y vieron. Ustedes ven que los ángeles pueden tomar 3 formas. Lo ve en la escritura. Su forma espiritual, nata que tienen, pero pueden tomar forma de hombre. ¿Acuerdas de los ángeles que estuvieron con Abraham, que comieron con Abraham, con Lot? Y si usted lee el libro de Ezequiel, dice que el ángel puede tomar forma de carro de fuego. No quiero meterme en esta noche, pero cuando usted empieza a ver la descripción, por ejemplo, de un carro de fuego del libro de Ezequiel, dice, ¿cómo es un carro de fuego? Dice, es rueda en medio de rueda. Tiene una cúpula de cristal, tiene ojos a su alrededor como muchos ojos. Giran sobre su propio eje. Si usted ve un ovni pintado, un carro de fuego. El ángel puede tomar esas 3 formas. Son mensajeros. Tienen que hacer procesos de traslado. Y para hacer eso tienen que tener la facultad de tener esas 3 formas. Es parte de su diseño. Dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Miren lo que está hablando. Él es carne más. Serán sus días 120 años. Aquí es donde Dios baja la edad del hombre. Es el primer nivel para bajar la edad del hombre. Acuérdense que unos duraban 800 años, 900 años, Matusalén duró como 900 y pucho, Adán igual. Y aquí Dios, por la maldad que ocurrió, porque los hijos de Dios, ángeles, espíritus, vienen y se relacionan con mujeres, dan origen, dañan la genética, y es donde Dios dice, porque ciertamente no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne.
y le baja la edad al hombre. Se había llegado a la mandada de tal manera que la baja a 120 años. Dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, inclusive hasta la bestia. La genética fue cambiada de tal manera que afectó a los animales. Y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero no he hallado gracia en los ojos de Jehová. La Biblia es clara, la Biblia no tiene ningún complique para contar. Dios no tapa las cosas. Dios nos lo está aquí contando. ¿Qué fue lo que pasó? Y usted se pone a ver, por ejemplo, yo les contaba a usted la mitología griega. ¿Y qué es la mitología griega? Es hablando de una historia en la cual dioses del cielo venían y tenían relaciones con mujeres. O al contrario, y daban origen a cosas de lo más extraño. Y hablábamos del concepto del diluvio. El concepto del diluvio existe en toda la historia de la humanidad. Estudia cualquier historia en la vida de cualquier región y ha existido un diluvio. Fue sobre toda la tierra. La palabra de Dios es súper clara. ¿Y por qué? Porque la genética del hombre fue cambiada y es más, iba a acabar a todo el mundo, sino que Noé, con sus hijos y sus esposas, hallaron gracia delante de Dios y Dios dio un renuevo para arrancar. Pero desde Adán hasta Noé hubo 10 generaciones. Después de Noé nos fuimos, estuvimos hablando hasta Abraham. De Noé a Abraham hubo 10 generaciones. Están en la Biblia. Yo les decía, no es sino que mire usted, ¿sí? En la escritura, la cronología que hay en Génesis capítulo 5, en Génesis capítulo 11, o en el Evangelio de Mateo capítulo 1, o en el Evangelio de Lucas capítulo 3, donde nos hablan de las generaciones. Dice en Lucas y en Mateo que dice que de Abraham hasta David hubo 14 generaciones, que de David a Babilonia 14, y que de Babilonia a Cristo 14. Hasta ahí estamos hablando de 42 generaciones, más 10 de Noé a Abraham, 52, más 10 de Abraham de Noé a Abraham, otras 10, son 50, 42, son 62 generaciones que han pasado. Y hablábamos del concepto de generación, porque los teólogos que han estudiado para interpretar las escrituras, tienen que ir a la escritura a interpretarla contra la misma Biblia. Y hablábamos de que la gente decía, no, es que la generación dura 40 años. ¿Por qué dura 40 años? Porque se acuerdan ustedes acá, cuando vivíamos acá, 40 años dieron vuelta por el desierto porque no quisieron entrar a la tierra prometida hasta que muriera esa generación incrédula. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces muchos dicen, no, la generación es de 40 años. Otros dicen, no, como los que murieron fueron los mayores de 20 años, 40 más 20 da 60. Entonces, una generación es de 60 años. Es válido. Como el que dice 40 también es válido. Pero el libro de los Salmos dice que los días del hombre sobre la tierra son, en este momento, son 70 y en los más robustos 80. La gente que vive más allá es extra que Dios le da. Pero llamémoslo así, que ese es lo que nos dice la Escritura. Porque es interesante interpretar el concepto de generación. Yo les hablaba de los conceptos de tiempo. ¿Quién diseñó los tiempos? Dios. El día, la noche, la semana, el mes, los meses del año. O sea, ¿quién diseñó la rotación y la traslación de la Tierra? Siempre ha sido la misma. Y de ahí salen los tiempos. ¿Y quién los estableció? Dios. Y hablábamos de las generaciones, ¿por qué? Porque es que la palabra de Dios en Mateo 24 nos habla de que no pasará una generación hasta que todo esto acontezca. Yo creo más en el concepto generacional que marca la Biblia, no en la apreciación que nosotros tenemos de la generación. La Biblia dice que hubo 10, porque él toma como generación el hijo, del hijo, del hijo, del hijo, ¿sí? Eso es lo que toma en la vida de una persona durante un tiempo. Cuando usted mira, por ejemplo, de Abraham a David, digamos, ¿cuándo existió Abraham? En 1920 y tantos años. ¿Cuándo existió David?
Dice que el reinado empezó en el año, más o menos 1000 años antes de Cristo, 1000 y pico, 1095. Empezó Saúl. Estamos hablando de 2000 años a 1000 años, han pasado 1000 años. ¿Cómo es posible si yo divido 1000 años entre 14 me va a dar una cantidad de tiempo que no armoniza cuando me dice que de David, que existe en el año 1095, hasta Babilonia, aquí está Babilonia en la parte de abajo, que ocurre en el año 586. Si David está en el año más o menos 1000 antes de Cristo, a 586 no ha pasado sino 400 y pico de años. Si yo divido 400 y pico de años entre 14 me va a dar un número totalmente diferente. Y si usted coge y toma los, dice que de Babilonia a Cristo, ellos salen de Babilonia más o menos en el año 470 y algo, a Cristo son como 500 años y vuelve y los divide entre 14, pues le va a dar un número totalmente diferente. Luego, como apreciación para determinar el marco generacional, es mejor el que todo dice la Biblia, es tomar las personas y el tiempo que dura más o menos una persona. Y la media, ¿quién nos la dio? La misma escritura. Al principio duraban mucho tiempo, después el Señor la bajó a 120, después la bajó a 70 y 80 años, que es la que está rigiendo actualmente. Y usted me dice, ¿por qué eso es importante? Porque aquí vemos la primera dispersión que ocurrió en Babilonia, lo de los 70 años. Quiero ir hasta acá para meterme nuevamente ahora ¿sí lo estamos viendo todos este? Sí. Huicho. Sí, señor, sí, perfecto. Quiero ir pasando un poco rápido porque creo que hemos hablado bastante de los eventos, las tres preguntas que hubo en Mateo 24, ¿cuándo es la destrucción del templo? La segunda pregunta es, ¿qué señalará de tu segunda venida? La tercera pregunta, ¿qué señalará del fin de los tiempos? ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? La destrucción del templo ya hablamos de que fue en el año 70 después de Cristo, ¿sí? 40 años después, más o menos, 30 y pico años después de que se va Cristo, ocurre la dispersión de los judíos por toda la tierra. Vimos cuán importante es Israel dentro del contexto del reloj de Dios en los tiempos de Dios, ¿sí? Y hay una parte de la escritura en Mateo 24 dice, ¿cuándo se ven estas cosas? La destrucción de Jerusalén y del templo. De cierto, digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Si usted ve cuándo fue la destrucción del templo, fue en el año 70. Realmente no han pasado ni siquiera 40 años. Pero la respuesta que está dando el Señor en Mateo 24 es para las tres preguntas. O sea, la generación que le toca ver una serie de acontecimientos. Ya la primera se cumplió. La segunda, que es la segunda venida de Cristo y el fin de los tiempos, son dos preguntas que están para cumplirse. Y hay una serie de factores que el Señor enseña que debe ver la generación, que ha de ver la respuesta a esa pregunta. Por eso es importante el concepto de generación. Y por eso hemos hecho el análisis del concepto de generación. Lo hemos visto desde el punto de vista numérico, como lo ven algunos estudiosos de la escritura, pero también lo hemos visto desde el punto de vista de lo que plantea la escritura en la cronología. Se supone que debe ser 70, máximo 80. Usted me dirá por qué es importante eso. Porque vamos a hablar ahora, aquí vemos la dispersión de Israel, que ya hablamos de ello, ¿sí? Que ocurrió más o menos en el año 900 antes de Cristo. Ocurre la dispersión cuando se divide el reino entre, por el pecado de Salomón, ¿sí? De idolatría, ¿sí? Se divide entre su jefe de ejércitos y su hijo, ¿sí? Entre Jeroboam y Roboam, ¿sí? Jeroboam se va con 10 tribus al norte y se llaman Israel, y al sur se van 2 tribus, la de Judá y de Benjamín, ¿sí? Los del norte son llevados cautivos, van a Siria, ¿sí? Cuya capital es Samaria, y los del sur van a Israel, cuya capital es Jerusalén, ¿no? Vimos que, ¿qué pasa en el año 500 y pico? Cuando está Daniel allí con Nabucodonosor en Babilonia, ¿sí? Aquí está el reinado del norte que compartíamos, aquí está Siria, el reinado del sur va a Babilonia cautivo. Dice que Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿acuerda Daniel 2? Ya hablamos de esto, ¿sí? Hablamos de los diferentes reyes, hasta hablar de Alejandro,
que hablamos del capítulo 11 del libro de Daniel. Creo que eso ya hemos hablado bastante para no volver sobre lo mismo. Aquí está Alejandro Magno, ¿sí? Y la división que hubo, Alejandro fue un hombre que murió muy joven, les compartía que los cuatro generales de ejército dividieron su reino, ¿sí? Uno de ellos es el Seleuco y el otro los Ptolomeos, ¿sí? Dos de ellos, cuatro que son fundamentales dentro de este proceso. Uno va a Siria y el otro va al norte del África, a Alejandría, y esto donde aparece el concepto de la famosa, ¿se acuerdan de la biblioteca de Alejandría, la Septuaginta, ¿sí? No me voy a detener en esto porque si no terminamos el otro tema diferente. Ya hablamos de los macabeos, ¿sí? Los macabeos y los salmoneos, que eran dos ramas de los judíos, ¿no? ¿Sí? Y aquí hablamos de Daniel 9, 20 al 26, donde hablamos de las 70 semanas que empezamos a hablar terminando la charla de la vez pasada. Creo que hoy ha sido un día que nos hemos ido hablando de muchas cosas, pero creo que son importantes las 70 semanas hablábamos del hebreo de la palabra Shavuot, Shawim, que está en el capítulo 25 del Levítico, en el versículo 8, que nos habla de periodos de 7 semanas. Sí, está definido perfectamente por el mismo Dios. Eso no es una cosa que nos lo hemos inventado nosotros, sino allí, en el mismo, la misma escritura. La escritura debe ser interpretada con la misma escritura para evitar precisamente cometer los errores. Por eso el concepto de generación no lo hemos tomado desde el punto de vista de los estudiosos de la Biblia, se lo estamos tomando de la interpretación que da la misma Biblia, ¿sí? La Biblia dice que hay 10 generaciones desde Adán hasta Noé, de Noé a Abraham hay otras 10 generaciones, después dice que de Abraham a David hay 14, de David a Babilonia hay 14 y de Babilonia a Cristo hay 14. Y hemos hablado de los tiempos, de cuánto duraban las personas antes, 900 y pico de años. Después el Señor la bajó por el pecado del hombre a 120 y después fue bajada a 70 y máximo 80. Entonces, el concepto de 70 semanas tendremos que multiplicarlo por 7. Y aquí está la división de las 7 semanas y volvemos al libro de Daniel. Aquí quiero ir también un poco, creo que nos va a tocar ponerle un poco de velocidad a la cosa porque si no, no nos va a dar el tiempo. Daniel, creo que estuvimos charlando en Daniel 9, estuvimos hablando la semana pasada, y veíamos esto, dice Daniel 9 en el versículo 22, dice, y me hizo entender, el ángel dice, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entonces yo necesitamos la sabiduría de Dios y el entendimiento de Dios, que Dios nos abra la entendedera para comprender estas cosas. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas, o sea, 70 periodos de 7, están determinados sobre quién. Esta profecía es sobre el pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Israel. Y sobre la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Aquí no cabe la iglesia. Aquí no cabe el mundo gentil. Es sobre Israel que están dictaminadas estos eventos que tienen que darse. Es sobre Israel. ¿Para qué? Dice, hay un primer para, yo les decía. El primer para dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Es el primer para. Y el segundo para dice, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hay 6 paras, 6 situaciones que están divididas en 2 paras, que son la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Cómo las divide la escritura? Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Aquí están las primeras 7 semanas. Como son periodos de 7 que ya están definidos en la Biblia, son 49 años. Ahora hablaremos quién da la orden. ¿Sí? Hasta, dice, desde que sale la orden tienen que darse algunos eventos. El primer periodo de 7 semanas es que salga la orden para que el pueblo vuelva a Jerusalén y se reedifiquen las murallas y se reedifique la ciudad. Eso debe ser el primer ciclo, que son las 7 semanas, o sea, 7 periodos de 7, 7 por 7, 49. ¿Qué más dice? Desde la salida de orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Aquí está Cristo.
Entonces, hay un periodo de 7, un periodo de 62 y una semana. 7 más 62 da 69 y una semana da 70. Dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. La palabra de Dios nos habla de dos eventos. El primer evento tiene que ver con la restauración. Ellos estaban en Babilonia, desplazados allí, tienen que retornar a Jerusalén, reconstruir la ciudad y reconstruir el templo. Dice, en eso se van a gastar ustedes 7 semanas de años, 41 años. Lo segundo es hasta la venida del Mesías príncipe, van a pasar 62 semanas más. O sea, 434 más 49 da 483. O sea, el segundo punto de las 62 semanas tiene que ver con la venida del Mesías príncipe. Dice, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, o sea, al final de las 62 semanas, o sea, al final de esos 483 años, se le quitará la vida al Mesías. Miren, aquí la palabra ya está hablando de la primera venida del Mesías y está hablándole a los judíos de que el Mesías era Jesús y está hablando de que le iban a quitar la vida. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Qué pasa? Y el pueblo de un príncipe. ¿Quién era el príncipe que gobernaba cuando Cristo murió? ¿Cuál era el imperio que gobernaba? Roma. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién es el pueblo que de qué príncipe destruyó la ciudad y el santuario? En el año 70 después de Cristo. No quedó piedra sobre piedra y se cumplió la profecía en Mateo 24. Aquí lo está diciendo. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y ahí termina el segundo ciclo. Y por otra semana, ¿de quién venía hablando? Estaba hablando de un pueblo y de un príncipe. ¿Quién es ese pueblo y quién es ese príncipe? Roma. Y por otra semana, ese príncipe y ese pueblo dice, confirmará el pacto con muchos. O sea, Roma tiene que resurgir y debe haber un príncipe que esté gobernando ese imperio para que haga pacto con muchos y permite la reconstrucción del templo. Dice, y a la mitad de la semana vas a hacer el sacrificio y la ofrenda. Cuénteme, para que haya sacrificio tiene que haber templo, hijo de Dios. Por eso dice que el pueblo, la resurgimiento de ese príncipe del cual viene hablando y que terminó en el año 62, va a volver a resurgir. ¿Se acuerdan de los pies de hierro? Vuelve a resurgir Roma, pero unidos por alianzas humanas, porque dice que están unidos con el barro y el hierro no opera el imperio como operaba antes, ahora opera por alianzas humanas. Dice, el príncipe que esté gobernando en ese momento a ese imperio, ese resurgimiento del imperio romano, dice que va a hacer pacto con muchos y va a permitir la reconstrucción, volver a reconstruir el templo y van a restaurar la ofrenda, van a restaurar el sacrificio. Dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de sus abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Qué interesante. Aquí está dando todo el panorama de las 70 semanas. O sea, en la última semana, esa semana, ¿cuántos años tiene? 7. Esa semana, ¿a quién se refiere? A Israel y al trato de Dios con Israel. Estas profecías están dadas es para Israel y para la santa ciudad. Desde el año 70 después de Cristo, Israel dejó de ser nación. La santa ciudad quedó en manos de los gentiles. Por eso le decía que leyera usted Ezequiel 36, 37, 38 y 39, porque le permitiría a usted entender perfectamente estos conceptos, porque aquí es donde se da la restauración del Estado de Israel. Voy a ir a Ezequiel, apenas voy a ir así veloz, un poco leyendo algunos pasajes desde Ezequiel 36, ¿no? Dice, Ezequiel 36, versículo 1, dice, tu hijo de hombre profetiza, dice, a los montes de Israel, y di montes de Israel, oíd palabra de Jehová.
Versículo 6, por tanto profetiza sobre la tierra de Israel. Versículo 9, porque aquí yo estoy por vosotros y vosotros me volveré, y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados. Versículo 19 dice, los esparcí por las naciones. ¿Cuándo los esparcí por las naciones? En el año 70 después de Cristo. Los esparcí por las naciones y fueron dispersados por la tierra conforme a sus caminos y conforme a sus obras. Versículo 21, pero he tenido dolor de ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel. Versículo 22, y de la casa de Israel, así ha dicho Jehová, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Versículo 24, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, el 25, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Ahí está hablando de una restauración física que ocurre en el año que 1948. 14 de mayo de 1948 se reconoce nuevamente el Estado de Israel. Lo que hablábamos hace 8 días que alguien preguntaba con referencia al Valle de los Huesos Secos. El Valle de los Huesos Secos, ¿qué son unos huesos secos? Algo que está muerto. Dice que el Señor empieza a poner tendones, músculos, empieza a restaurar físicamente ese estado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en esos capítulos habla de una restauración física y después de una restauración espiritual. Aquí estamos hablando de la restauración física, pero mira, el 26 habla de la restauración espiritual. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis estatutos. Qué interesante. Habla de que Dios volvería a restaurar a Israel, porque es que las 70 semanas son sobre Israel y sobre la Santa Ciudad. ¿Cuándo ocurre? En 1948. Lo restaura físicamente, pero solo al pueblo, porque en el 48 Jerusalén no estaba en el territorio que fue dado a Israel. En el año de 1967, en el mes de junio, en una guerra de 7 días milagrosa, por los conflictos que había entre todos estos países árabes de la RAU, de la República Árabe Unida, en cabeza del señor Nasser, hay una guerra de 7 días y de una manera milagrosa Israel vuelve a retomar Jerusalén. Por lo menos ya tenemos 2 referentes cumplidos en esta generación para ver el cumplimiento de la última semana. El primero, que Israel sea nación. El segundo, que Israel esté en manos de los judíos. Tienen que estar los dos, porque las 70 semanas están dictaminados sobre ellos para que se le dé la última semana. Si no existiera Estado, ¿cómo se podía dar la última semana? Si no estuviera Jerusalén en manos de los judíos, ¿cómo se podría dar la última semana? Porque las 70 semanas, dice, están dictaminadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, sobre los dos, incluyentes. O sea, ya los dos hechos están cumplidos. Supongamos que en el 48 empezó la última generación. Dice, no pasará esta generación hasta que acontezca la venida del Señor. Si dijimos que la generación está entre 70 y 80 años, súmele al 48, 70 años. ¿Y cuánto te da 2018? Y 80 te da 2028. Estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo. Y todos los eventos se están dando de tal manera. ¿Cuándo serán estas cosas? No pasará una generación. Ya hemos hablado de la generación. Ya hablamos de las 70, de la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo por Tito y Vespasiano. Hombre, lo que se puede volverme, perdón. Entre la primera venida y la segunda venida de Cristo hay un espacio de tiempo. Yo les decía que el último profeta es Malaquías, Zacarías y Malaquías. Los profetas menores, ya vimos dónde surgen los profetas. Los profetas, cuando el pueblo pide que le nombren reyes, como todos los reyes de la tierra, Dios les hace poner reyes y se dice a Samuel, que fue el último juez, le dijo que ungiera a Saúl. El pueblo cambió la teocracia por la democracia, por el reinado del hombre.
Y compartíamos del reinado unido de Israel, de 40 años reinó Saúl, 40 años David, 40 Salomón. Después la división del reino entre el reinado del norte y el reinado del sur. Y desde esa época, desde el año 900, Israel, 10 tribus, y las del sur estuvieron dispersas por toda la tierra. Aparte cada una. Y miren que en Ezequiel 38, en el versículo 15, perdón, en Ezequiel 37, en el versículo 15 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel. Vuelve a hablar de los dos reinos divididos. Sus compañeros, toma después de esto otro palo y escribe en él para José y para Efraín y para toda la casa de Israel. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y sean uno solo en tu mano. Aquí está hablando de cuando hubiera la restitución en el año 48, Dios los iba a traer ya juntos. Dice, tómalos cada palo y póngalos juntos. Y la restauración empieza a ser una restauración completa de un reinado dividido desde el año 900 antes de Cristo para ser restaurado totalmente, a volverlos a juntar en el año de 1948. Eso es fantástico, hijo de Dios. Un reinado dividido, Dios lo vuelve a unir. Diles pues, dice el versículo 19, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Vuelve a juntarlos el Señor. Ahora, ¿qué pasó entre el año 70, donde fueron dispersos y acabado y dejó de ser nación, hasta el tiempo que ha pasado? Aparece el concepto de la iglesia, aparece la venida de Cristo, aparece el libro de los Hechos, aparece, ya no se habla de judíos sino gentiles, sino habla de la iglesia, se habla de la iglesia de Cristo. Y esa es la iglesia que será raptada. ¿Saben por qué? Porque es que la iglesia es la amada. Dios escogió a la iglesia para ser la amada del Cordero. Usted y yo somos la amada del Cordero. Y debe ocurrir ese fenómeno de que Dios arrebate a su iglesia. Aquí, bueno, hemos hablado un poquito ya de cómo Dios junta el palo de Israel con el palo de Judá a partir del año de 1948. Imagínense, 1800 y pico de años más o menos los 900 antes de Cristo, que fue cuando se dividieron. Son 2000, casi 800 años donde estaban divididos y el Señor los vuelve y los junta en un solo pueblo y en una nación. Y empieza a traerlos de todo el mundo y los empieza a restituir. De Ezequiel 38 hablaré el último martes un poco más, porque tiene que ver con el Apocalipsis. Ya hemos hablado un poco. Por eso le decía, lean Ezequiel 36, 37, 38 y 39, cuán importante es para entender este concepto. Entonces, en el año 70 después de Cristo se deja de hablar de Israel. En el año 48 se cumple un panorama profético de restauración de Israel como nación y como pueblo. Y en el año 67 Jerusalén vuelve a estar en manos de los judíos. O sea, se empiezan a ajustar los eventos para que se dé la última semana. Ahora, la última semana, ¿con quién tiene que ver? Con que Dios volverá a tratar con Israel. Desde el año 70, un paréntesis, Dios deja a Israel disperso por toda la tierra y se irán dando eventos para la última semana. La última semana son 7 años. 7 años en los cuales Dios va a tratar con Israel. Y ese periodo de 7 años coincide con el tiempo de los 7 años de la tribulación, donde Dios en ese tiempo de tribulación ya no va a tratar con la iglesia porque con la iglesia ya ha tratado. Y se la ha llevado a los cielos, a las bodas del Cordero y al juicio de galardones. En esos 7 años, Dios trata con la humanidad y trata con Israel para terminar el ciclo con Israel con la conversión de todos los judíos al final de los 7 años. Del remanente que queda, porque no se convierte todo. Pero quiero que nos detengamos un poquito en el arrebatamiento. Quiero que veamos hoy básicamente los versículos que están en la escritura. Veamos la carta a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, los versículos 13 al 18 y el 5 del 1 al 3. Dice algo así la escritura. Discúlpeme que voy corriendo un poco,
porque la idea es poder completar el proceso. Dice capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Toda la Biblia es palabra del Señor. Sin embargo, aquí le está dando casi que una doble rúbrica. Decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, usted y yo sé que a muchos de nosotros nos va a tocar, que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, cuando Él venga sobre las nubes, a las bodas del Cordero y al juicio de galardones, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron, o sea, a los que están en el tercer cielo, no vamos a precederlos. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero se acercan los tiempos y las ocasiones, dice el versículo capítulo 5. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Está hablando de una venida del Señor como ladrón en la noche sobre las nubes a un evento. Ahí no estaba diciendo que va a venir con los ejércitos celestiales, que vienen en los caballos con los ejércitos celestiales, no. Está hablando que va a venir como ladrón en la noche a un evento que tiene que terminar con la iglesia. Y después en ese tiempo también tratará del pueblo de Israel. Dice que los que estén vivos, ellos ya tienen un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado. Pero usted y yo vamos a tener un cuerpo como tuvo Cristo. Un cuerpo que puede comer, que puede ser tocado, palpado, que nos podemos ver, abrazar por toda la eternidad. Fantástico, no van a ser nubes, no van a ser plasmas. Somos personas con un cuerpo que ya no está sujeto a la muerte, ni al dolor, ni a la enfermedad. Dice la Biblia que será como en la época de la mocedad, y la época de la mocedad son los 30 años. ¡Qué increíble! Así va a ser. Dice los que murieron, que están arriba con un cuerpo celestial, dice, se les da también un cuerpo físico que ya no está sujeto al pecado ni a la muerte, ni a las restricciones de tiempo y de espacio. Dice, los que murieron en Cristo, Dios les da ese cuerpo y después nos arrebata a nosotros a ese evento que se llama el tribunal de Cristo y bodas del Cordero. ¿Y aquí abajo qué va a pasar? Los 7 años de la gran tribulación, donde Dios va a tratar con Israel y con la humanidad. Arriba trata con la iglesia, abajo trata con Israel, y son los 7 años que falta para el trato de Dios con Israel hasta que lo lleva a la conversión plena, de que acepten al Mesías como aquel que traspasaron, dice la Biblia, y lo llorarán como se llora a hijo unigénito. Qué interesante. Bueno, hijos de Dios, este tema es fantástico. Quisiera seguir, pero son las 9:02 y quisiera que dejáramos ahí. Esperemos que Dios mediante en las 2 horas que tengamos en la semana entrante podamos terminar plenamente. Por lo menos que usted tenga un panorama claro, nítido, conceptualmente ubicado, basado en la palabra de Dios. No en apreciaciones personales, sino qué dice la Biblia y por qué. ¿Por qué la iglesia es arrebatada antes? Porque la iglesia es la amada. Si usted mira el libro del Apocalipsis en el capítulo 2 y 3, el juicio que el Señor está hablando de la iglesia es por obras. Dice, yo conozco tus obras. Y con esto quiero terminar hoy. Quiero leerte lo que dice Primera de Corintios. Denme 2 minutos, permítame que les robe 2 minutos de su tiempo. Primera de Corintios, capítulo 3. Y Segunda de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículos, ya les digo. Versículos 12 en adelante dice, y si sobre este fundamento alguno edificare en oro, plata y piedras preciosas, o puedo edificar en heno, paja y hojarasca.
La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la va a declarar, pues por fuego será revelada, y la obra de cada cual, sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificare, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, o sea, este juicio por obras no es para salvación. Dice, si bien él mismo será salvo, a que se le chamuscó todo, aunque así por el fuego. O sea, la palabra de Dios dice lo que usted y yo fuimos hechura de Dios para buenas obras, y nuestra obra va a ser probada. Si usted y yo edificamos en oro, plata y piedras preciosas, nos van a dar coronas, honras, medallas, que son símbolos de autoridad. Y en 2 Corintios capítulo 5, pero no es un juicio, para la iglesia no es un juicio para salvación o condenación, es un juicio de galardones. Por eso se habla del tribunal de Cristo. 2 Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable a Él. Nosotros hacemos las cosas para agradarlo a Él, no para ser salvos. Es para agradarlo, porque para ser salvos Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Porque es necesario que todos nosotros, todos los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, no para salvación o condenación. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. ¿Qué es lo malo? El que sufre pérdida. ¿Qué es lo bueno? El que tiene ganancia. No es salvación, no es condenación. Es para que te den coronas, ¿sí? Es para que te den reconocimientos. Y estas coronas y ese reconocimiento tienen que ver con autoridad que se ejercitará en el milenio con Cristo. Entonces, la salvación no es por obras. Ya por eso hablamos un poco del aspecto teológico de por qué era necesario que la única manera de entrar al reino de los cielos y producir un nuevo nacimiento era poner una nueva naturaleza en el hombre. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Hacer hombres nuevos. Solamente hombres nuevos entran al reino de los cielos. Y esos hombres nuevos son nacidos de nuevo, engendrados por el Espíritu de Dios. Voy a invitarte a que inclines tu rostro ahí. Es gracias a Dios por lo que te haya ministrado en esta noche, lo que te haya hablado. Sé que hay tantos detalles y hay tantas cosas que uno quisiera tener más tiempo. Pero sé que el Espíritu Santo te está hablando un panorama claro y nítido para que tengas la oportunidad después de profundizar en él. Señor, yo te doy gracias por cada uno de estos preciosos hijos tuyos, por sus familias, por sus hogares. Gracias porque son los escogidos, porque son los nacidos de nuevo, los que tienen tu paternidad, los que te pueden decir papacito, los que su espíritu da testimonio a su espíritu de que son hijos de Dios, engendrados no de voluntad de varón, sino de Dios, nacidos de nuevo, escogidos para ser reyes y sacerdotes, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, herederos y coherederos con Cristo. Gracias por ellos. Gracias por los planes que tienes por cada uno de nosotros y el plan eterno que tienes para cada uno de nosotros. Porque nos deja saber todos los acontecimientos y los eventos. Es parte de conocer la verdad de las cosas. Es parte de tu revelación. Es parte de lo que está pasando y acontecerá hasta el día que tú vengas. Yo te pido que tú los bendigas, los cuides, los guardes, guárdalos del maligno del hombre inicuo, porque él fue vencido, despojado en la cruz. No tiene autoridad sobre tu vida, porque Cristo lo despojó. Y la autoridad se la dio a Jesús. Y todo tendrá que sujetarse a Cristo, y Cristo delegó esa autoridad en ti. El Cristo que venció al pecado, que venció a Satanás. Señor, yo te pido que los cuides y los guardes, que los bendigas, que suplas cada necesidad en sus vidas, de acuerdo a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y que nos dé la sabiduría de lo alto, papá, para conocerte a ti como papá y a Jesús como el amado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.